No, yo soy posibilista. Posibilista en el sentido que yo soy agnóstico. Yo no tengo la certeza de los creyentes, pero tampoco tengo las certezas de los ateos. En el sentido que me doy cuenta que pueden existir toda una serie de, entre comillas, sistemas de ser, sistemas de existencia, que van más allá de lo que nuestros sentidos muy limitados son capaces de percibir. Por eso cuando me decía antes la parte anímica, y de eso no hablo porque no sé, ya es difícil hablar. No. Era por decir, ya que es difícil hablar de cosas sobre las cuales al menos parece que existe un poquito de documentación, no digamos hablar de temas sobre los cuales, en fin, no se sabe. Yo no me hice ideas precisas, mejor dicho, no me hice una idea, precisamente por este motivo, porque sé que si me hiciese una idea, sería una idea que me he creado yo en función tal vez de una necesidad que tengo yo. Y sé que de todos modos no sería capaz de demostrármela. Ya es difícil demostrar ciertas cosas que por lo menos tenemos delante de los ojos. Entonces, como la vida es muy breve, procuro ocuparme de cosas que al menos teóricamente tienen una posibilidad de respuesta. Por lo tanto, no me ocupo de temas hacia los cuales yo, al menos, yo sé que probablemente no encontraría de todos modos respuesta satisfactoria, entonces lo dejo ahí. Teniendo en cuenta que sé muy bien que ahora, por ejemplo, hay una ciencia en todos los efectos, la epigenética, que tiene en cuenta las memorias registradas en nuestro ADN, con lo cual dentro de nosotros podemos tener como nuestro ADN es de hecho, entre comillas, inmortal. Es decir, en el momento en que se duplica y pasa a otro, es siempre el que se duplica, así que es la verdadera parte, entre comillas, inmortal nuestra. Y por lo tanto, dentro de él puede haber registrado muchas cosas concernientes a nuestra experiencia precedente. Sí, exactamente. Tanto es así que hay técnicas de apertura de ADN, de aperturas de estas memorias, con lo cual a algunos le parecen memorias de las cosas que él no pudo haber vivido, de cosas que él teóricamente, así que yo estoy abierta a todas estas cosas, faltaría más. Debo decir que también las estoy estudiando. No hablo de ello en público porque no sería capaz de explicar nada, pero me doy cuenta que son absolutamente posibles. Absolutamente posibles. Por eso cuando escucho hablar de posibles reencarnaciones digo que podrían ser sistemas o definiciones diferentes para contarnos verdaderamente que tal vez al final resucitarán ser, ¿cómo decirlo? Resultarán ser no mágicas, sino científicamente demostrables, pero quizás dentro, hace unos pocos años se hablaba del llamado ADN de basura. Ahora finalmente lo cancelaron, ese término, porque entendieron que tal vez es más importante que el ADN codificante, porque hay una parte del ADN que es codificante, que es el que hace que se produzcan las proteínas, la estructura de nuestro cuerpo. Y había otra parte que no se sabía para qué servía y entonces lo llamaban ADN basura. Ahora se dieron cuenta que en realidad esta parte del ADN es un poco como el proyectista en la que regula todo el funcionamiento de la otra parte y dentro de la cual pueden estar registradas toda una serie de cosas sucedidas antes, que antes escritas allí, pero que nosotros, si no tenemos la técnica para poder abrir, la dejamos cerradas. Después hay algunos que recuerdan cosas, les salen a flote quizás con la hipnosis regresiva. ¿Por qué? Porque fue a desenroscar, había una persona que me lo explicaba, decía que era como que si hubiese algo enroscado en un alfiler que lo mantenía enrollado. Bien, entonces la técnica de quitar el alfiler, esto se desenrosca y entonces puedes leer todo el texto. El hecho científico, la epigenética tiene movimientos en esa dirección. Es un tema muy fascinante, del cual mi ignorancia es total, así que no puedo... Sí, exactamente. Yo de hecho pienso que... Exacto, tarde o temprano pienso que la llamada teología
le asignarán al puesto al que se merece, es decir, al ser una rama de la física, en el sentido que si en la base de datos de la base de todo, es más, por el momento es una de las cosas que parece demostrada, porque luego un día es que la base de todo está en la energía, transformación de energía a materia. Entonces alguien dice, por lo tanto la energía es Dios. Bueno, Dios es un concepto teológico. ¿Por qué debemos introducir el concepto de Dios? Si en la base de todo está la energía, en la base de todo está la energía. Punto. El concepto de Dios es un concepto que introdujeron los teólogos para introducir su concepto particular que trasciende de todos los demás, pero de lo que trasciende nadie sabe nada. Tanto es así que cada uno puede decir a lo largo de la historia de la humanidad, cada uno dijo todo lo que ha querido decir, todo lo que ha querido, total, nadie pudo demostrar nada, nadie puede demostrar nada. Entonces, si en la base de todo está la energía, pienso que muy bien, en la base de todo está la energía. Faltaría más. Después de ello, no siento la necesidad de introducir otro concepto. Por lo tanto, la energía es Dios. No, por lo tanto, la energía es energía. Se acabó. Por lo tanto, la energía, sí, precisamente, pero no lo sé, no lo sé. Entonces, ya es difícil lidiar con los textos que ya conocemos. Fijaros, por ejemplo, sobre estas fotos que habíamos visto sobre Egipto y las pirámides. Ahora cuando las mostré la primera vez se desencadenó un escándalo, una polémica, obviamente. Después me mostraron estudios de la Universidad de Chicago, por ejemplo decían, Biglino. Como en una de las diapositivas estaba el nombre Hatshepsut, una reina, dicen, Hatshepsut vivió antes del templo de Luxor, por lo tanto Biglino ni siquiera sabe la fecha. En los estudios de la Universidad de Chicago está escrito claramente que Hatshepsut fue coronada precisamente en el templo de Luxor. Y también está escrito, esto es algo muy bueno, está escrito que en un cierto punto de los propios egipcios ya no conocían el significado de las ceremonias que se hacían en el templo que os mostré. Es decir, los propios egipcios, esto lo escribieron en 1966. Los propios egipcios ya no conocían el significado de los ritos religiosos, llamémoslos así, que se hacían en aquel templo. ¿Cómo? Ocurre también hoy perfectamente lo mismo. Pero si lo vinculo al hecho, como dice aquí, que los sacerdotes hicieron de todo para esconder el verdadero significado, está claro entonces que el significado de la purificación del esperma se esconde y se transforma en un carácter simbólico y en un misterio. Con lo cual ellos han perdido y lo escriben los egiptólogos, Universidad de Chicago, así que seamos cautos cuando decimos que sabemos de las cosas que son así. No, mejor hagámonos preguntas porque las cosas podrían no ser así. Hay una frase en el Evangelio de Tomás que me gusta bastante y es, si miran al cielo, los pájaros os precederán. Si miran al mar, los peces del mar los van a preceder. Pero yo os digo que el reino de los cielos está dentro y fuera de vosotros. Si nos conocemos a nosotros mismos, reconoceremos que seremos hijos del Padre viviente y estaremos en la riqueza. Pero si no nos conocemos a nosotros mismos, estaremos constantemente en una gran pobreza. Es por eso que no solamente hay que limitarnos a un estudio de la Biblia o un estudio estricto de la Biblia, porque hay demasiadas fuentes de información que lamentablemente no se ha conocido en su totalidad, porque se cree que la verdad absoluta solamente está en un solo lugar. Porque si tomamos en cuenta de que Dios es infinito, la infinitud sobrepasa cualquier tipo de comprensión humana. Por lo tanto, esa parte infinita, más allá del tiempo y del espacio, no se puede encerrar bajo un dogma, una religión, un libro o mediante una persona humana. Es por eso que traemos a colación videos como este, como el de Mauro Biglino, que deslastra, desmiente aquellas interpretaciones o traducciones que se hicieron a través del tiempo y que se ha prestado para falsedades, mentiras y manipulaciones. Pero no solamente en este canal queremos encargarnos de la parte literal, como lo es Mauro Biglino. Recordemos también que existe, por ejemplo, la Cábala con Mario Sabán, o un estudio más histórico, como lo proporciona César Silva,
o una parte más académica de estudio de los orígenes del cristianismo, como lo proporciona Antonio Piñero, entre otros muchos, que trata de ir a un paso más allá, no solamente creer aquello que nos dice un pastor enfrente de un púlpito cada domingo, sino tener algo importante que aquí queremos rescatar, y es el criterio propio. Es por esto que no solamente queremos encargarnos de la parte literal, también queremos encargarnos de la parte más de reflexión, simbólica, más romántica, que nos proporciona estas mismas escrituras, no solamente a la Biblia, sino otras fuentes de información, y cómo eso que estamos leyendo lo podemos introducir en nuestra propia vida, en la práctica, en las acciones, para nosotros y para los demás. Es por ello que a continuación te voy a dejar una pequeña reflexión, un pequeño sermón, una pequeña conversación para que la puedas reflexionar de esta parte de la reflexión interior. Y así, si quieres, puedes dejar en tu comentario qué opinas sobre la reflexión que te voy a dar a continuación. Disfrútala. Ahora, después en el último libro, que precisamente tienes ahí encima, el cristianismo, un mito más. Es decir, tú analizas el credo cristiano, el dogma cristiano, y dices, pero ¿cómo es posible que se pueda creer esto y esto y esto? Aun teólogos de primera, por ejemplo, como Hans Küng, que vive y es uno de los grandes teólogos de la Iglesia, tiene un libro que se titula así, el infalible, refiriéndose al Papa. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, se pueda defender la infalibilidad del Papa, o de quien quiera que sea, pero en concreto del Papa, cuando uno conoce la historia de la Iglesia? Y allí en el libro, precisamente, Mi Iglesia duerme, yo doy una lista como de 12 papas en que han dicho cosas que el que vino detrás tuvo que rehacer lo que había dicho el otro, ¿verdad? Y claro, los teólogos siempre tienen explicación para todo. Los teólogos son de los que, donde digo, no digo, que digo, Diego, y es un lío. Y cuando te encuentras con la Sagrada Escritura, por ejemplo, párrafos que no hay manera de tragarlos, los exégetas, que se llama, es decir, teólogos, diríamos, en el campo eclesiástico, en el campo bíblico, saben explicarlo todo, absolutamente. Pero uno tiene también cabeza para, sin los miedos sacros, sin miedos al infierno, digo, no, esto es así, esto me dice mi razón y con esto me quedo, y punto.